Antes de compartirle la palabra que tengo para hoy, yo dije, déjame hacer un paréntesis. ¿Quiénes de ustedes escribieron metas el 31 de diciembre? Metas, que lo que quieren lograr en este año 2024. Ok. Déjenme decirles, se terminó enero. Ok. Se terminó enero. Esta es la primera. El que no ha escrito metas, aproveche ahora. Todavía quedan 11 meses. Pero el que escribió sus metas, este es un excelente momento para pasar revista. Yo les voy a poner un ejemplo mío del año pasado. El año pasado yo dije que quería leer 12 libros. Y esos 12 libros, yo incluso saqué los títulos, son estos 12 libros que quiero leer. Y que resulta que era como el 20 de enero y yo no había comenzado con ningún libro. Y yo dije, no puede ser que yo comience el año con fracaso, no. Yo tengo que comenzar y cumplir la meta. Si yo quiero leer 12 libros y son 12 meses, tengo que terminar por lo menos uno en enero, ¿verdad? Y yo dije, déjame coger de los libros que tengo el más corto y a ese le di, terminé. Y eso me puso la presión, yo misma me puse la presión para, tengo que leer por lo menos un libro al mes. Y hermanos, terminé leyendo, habiendo leído 14 libros, no 12, 14, y dejé 2 por la mitad que lo voy a terminar ahora en este año. Pero el primer impulso fue ese primer mes de que no se me puede pasar, uno tiene que distribuir las metas que tiene en los meses que tiene en el año, ¿verdad? No me pasó igual con el peso. Yo quería rebajar y no lo logré, entonces no fui tan consistente con eso. Bueno, si quiero rebajar 10 libras, entonces tengo que, no, ahí no lo hice y no lo logré. Entonces en este año vamos a ver si esa meta la cumplo, pero la otra, como sí le di seguimiento, entonces gracias al Señor la logré. Y les animo a ustedes que así le den una revisadita. Este es el momento de ver si lo que ustedes se puso es imposible de lograr o si lo que necesita es un poquito más de motivación, de darle seguimiento a su meta. Cierro el paréntesis. Como yo he contado antes, yo he estado leyendo la Biblia con mis hijos, especialmente con Rafael Andrés. Y como le estoy leyendo con él y quiero que para él sea interesante, lo que he hecho es buscar los libros que son históricos. Esos libros donde cuentan historias increíbles, historias fascinantes. Hoy yo les quiero hablar de Jonatán. Hace un tiempo nosotros leímos Reyes, primera, segunda de Reyes, pasamos primera de Samuel, ahora acabamos de comenzar segundo libro de Samuel. Y la historia de Jonatán, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa a veces que yo he leído una historia montones de veces y me la han dado, bueno, cuando yo nací ya había iglesia, o sea, yo he estado en la iglesia dominical, en la escuela dominical, la iglesia de niños desde pequeño, o sea, muchas de estas historias yo las he escuchado muchas veces, pero a veces sucede que uno lee la historia y es como que en este momento de tu vida significa algo diferente. Es la misma historia, pero Dios te habla de una manera diferente con la misma historia. Y yo no sé si será el hecho de tener que aplatanarle un poquito el mensaje a Rafael Andrés, de hacer pausas y explicarle, que ha hecho que yo misma deje de leer tan rápido y como que me devuelva. ¿Y tú entendiste? Y pienso, quizás si yo no lo entendí, él tampoco. Como que eso ayuda a que uno lea la historia como desde otra perspectiva. Y a los jóvenes les animo muchísimo, que si son de ese grupo de jóvenes, yo sé que ahora está muy de moda leer novelas, vayan a esos libros históricos en una versión de la Biblia de esas modernas y les aseguro que les va a encantar. Les aseguro que les va a encantar porque es sumamente entretenido y uno aprende tantísimo de Dios en estas cosas. Pues Jonatán casi siempre que uno escucha hablar de él, lo ve como a la luz de David. Casi siempre que uno escucha de Jonatán es la amistad de David y Jonatán, ¿verdad? Uno ve
uno ve la vida de Jonatán como el buen amigo de David. Incluso si uno lo busca en internet y uno pone Jonatán, lo que va a ver es la amistad de David y Jonatán. Pero la primera vez que aparece Jonatán en la Biblia, no se había mencionado a David todavía. La primera vez que Jonatán aparece, todavía David no es el héroe, sino que se ha ungido como rey a Saúl, y justo se había ungido a Saúl como rey, le había ido bien en algunas cosas, pero la comete inmediatamente. O sea, ya en el capítulo 13, Saúl ya la había cometido. Saúl había recibido instrucciones de Samuel y él se desesperó, y ahí mismo Samuel le dijo: mira, Dios te hubiera confirmado el reino, te desesperaste, hiciste lo que no tenías que hacer y perdiste el reino. Yo me imagino que Jonatán quizás se enteró de ese asunto, y no sé si Jonatán tenía esperanzas de ser el sucesor del rey como correspondía. No sé cuáles eran sus ambiciones. Pero desde la única historia que es muy conocida, uno se da cuenta del corazón de Jonatán. Porque él era el heredero del rey, el heredero legítimo del rey. Se suponía que luego de Saúl venía él. Y al darse cuenta de que Dios había movido su deseo del reinado, que Dios había desechado a Saúl y lo había movido hacia David, uno no ve a Jonatán haciendo pataletas, no, ¿qué lo ve haciendo? Dándole su capa a David. ¿Qué es lo que Dios quiere? Irse por aquí, pues por aquí nos vamos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que yo no sea el líder de este asunto, sino que te sigamos aquí, pues a ti te seguimos. Una persona que puso la voluntad de Dios sobre la voluntad suya, sobre el ego suyo, sobre el beneficio suyo. Y en ese capítulo 13, donde nosotros conocemos a Jonatán por primera vez, nos da un poquito de contexto para entender la personalidad de este muchacho. Y yo digo muchacho porque dice que Saúl comenzó a reinar a los 30 años, y esto pasó muy pronto, luego de que él comenzó a reinar. O sea que yo estimo que probablemente Jonatán todavía no tenía ni 20, o quizás por ahí, era un adolescente, era un muchacho, era un joven. Dice que lo pusieron en Geba o en Gabá, y ¿qué hizo él ahí? Atacó. Estaban en un momento en el que los filisteos e Israel estaban constantemente en guerra, constantemente peleando, y en una situación de desventaja tan grande que déjenme decirle los números de los filisteos. Dice en el 13:5 que los filisteos se reunieron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, gente tan numerosa como la orilla del mar, y subieron y acamparon, etcétera, etcétera. Y dice más adelante que en el 15, en el 5 dice lo que tenían los filisteos, y en el 15 dice: entonces Samuel se levantó y subió a Gilgal, y Saúl contó el pueblo que se hallaba con él, como 600 hombres. Dice, wow. Déjenme decirle los números de los otros otra vez. Los filisteos tenían 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. ¿Y cuánto tenía Saúl? 600 hombres. O sea, háblenme de desventaja. Imagínense eso. Háblenme de desventaja. De desventaja en un momento en el que Jonatán acaba de molestar la guarnición de este grupo de personas. Jonatán se metió, los molesta, ¿verdad? Y ellos están ahí esperando. 30,000 carros,
6,000 hombres y gente sin número. Y ellos haciendo su número, contando su gente como 600. O sea, eso es como, no sé, como nosotros contra el Estadio Olímpico. O sea, una desventaja demasiado grande. Y hay otra cosa muy interesante miren el versículo 19, estoy en 1 de Samuel 13, aquí versículo 19. Dice, en toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero, pues los filisteos decían, no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su arzuela, su hacha, etcétera, etcétera. O sea, no solamente están en desventaja de número, no solamente tienen increíblemente menos gente que el otro grupo, sino que no están físicamente preparados para enfrentarlos. O sea, no es que somos un grupito aquí con bomba atómica junto a un grupete de gente que no tiene, no, es que somos un grupito aquí que no tiene ni siquiera espadas, porque esta gente monopolizó la herrería y no sé cómo lograron que estos no aprendieran a hacer sus propias armas y sus propias cosas, pero imagínense un ejército sin armas. No solamente eran menos, sino que no tenían las herramientas necesarias. Pero ¿qué pasa? Saúl y Jonatán sí tenían armas. Y si a todo Israel tenía que ir para allá, para donde los filisteos, o sea, ellos tenían que depender del enemigo para tener sus propias armas. Y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna gente que estaba con Saúl, de la gente que estaba con Saúl y Jonatán, pero sí las había en manos de Saúl y de su hijo Jonatán. Y la guarnición de los filisteos salió al paso de Micmas. Y esta es la historia que me cautivó el corazón. Dice en 1 de Samuel 14. Y aconteció que un día, Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. En ese tiempo tenían compañeros de batalla, paje de armas. No sé si ustedes recuerdan en la historia de David y Goliat, que Goliat bajó con una persona, que no bajaba solo. En ese tiempo se necesitaba un compañero. Y este compañero de Jonatán, estaba con él todo el tiempo, tenía que ser una persona leal, porque imagínate, convencer a quien acompañaba al guerrero de matarlo hubiera sido facilísimo. Tenía que ser alguien leal, una persona que esté con él, buenas y malas. A mí me llama la atención que por qué no se lo hizo saber a su padre. O sea, él se fue, le dijo, mira, vamos a pasar a la guarnición de los filisteos. Me habla de un hombre valiente. O sea, no son 600 contra todos estos, sino él, con su amigo. Vamos allá a meternos a la boca del lobo. Vamos a meternos ahí en el medio de la tormenta. Y me llama la atención que no se lo haya dicho a su padre, porque yo digo, ¿será que no le tenía confianza? ¿Será que él sabía cómo era su papá? O sea, este hombre está sentado aquí esperando a que alguien haga algo. Él está sentadito esperando ahí a ver qué es lo que va a pasar. ¿Y cómo está Jonatán? Hay que hacer algo, hay que actuar, hay que moverse. Vamos por lo menos a ver cómo es ese campamento, vamos a ver por lo menos cómo es esa guarnición. Y otra cosa que me dice es que humilde. Porque si él tuviera un plan de hacer algo, quizás lo hubiera querido decir, ¿verdad? Mira, tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Tú vas a ver, espérate ahí, tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Y va y hace un desastre y vuelve, te lo dije. No, él se fue callado. Se fue callado, se fue con su mejor amigo, con su paje de armas y actuó.
Saúl estaba, versículo 2, Saúl estaba situado en las afueras de Gibeá, debajo del granado que estaba en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. En lo que su papá estaba pasivo, él estaba activo. En lo que su papá esperaba, él hacía. Jonatán estaba tratando de hacer algo. Y probablemente, o sea, no es que yo no entiendo a Saúl, yo entiendo a Saúl con esa gran desventaja. Pero yo pienso que quizás Jonatán conocía mejor a Dios. Quizás Jonatán entendía mejor el corazón de Dios, de saber que no depende solamente de las cosas que uno tiene afuera, sino que depende de Dios. Y dice en el versículo 3, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod, y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Probablemente quien debía estar ahí junto a Saúl era Samuel. Probablemente esa era la persona que debía estar ahí, pero ya el Señor lo había desechado. Y es interesante, si ustedes conocen la historia de Elí, cómo Elí fue un mal ejemplo, cómo Elí dejó pasar muchas cosas, cómo se destruyó el pueblo cuando Elí era el sacerdote, cómo él permitió que sus hijos hicieran tantas cosas que desagradaron enorme y profundamente el corazón de Dios. Y aquí se especifica, o sea, en la Biblia pudo haber dicho, y estaba Ahías junto a Saúl, pero te dice la genealogía entera, y estaba Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, que significa, le han quitado la gloria a Israel, hijo de Eli. Es como si de manera indirecta te dijera, y quien lo estaba asesorando era el que ya no tenía manera. Y con quien estaba era con quien ya no tenía que estar. Ya la gloria del Señor se había apartado de la casa de Elí, se había apartado de Saúl. Y versículo 4, y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo por un lado y un peñasco agudo por el otro. El nombre de uno era Boses y el nombre de otro era Sene. Yo me imagino que eso tiene que haber sido un lugar bien difícil de caminar. Déjame ver si podemos poner una foto. Esta gente que sabe, mira a ver la otra. Ok, algo así. Dice que por un lado, que era algo como así, por un lado era picoso, por el otro lado también. Y él dijo, Bose significaba espinoso y Sena significaba resbaladoso. O sea, eso no era un asunto fácil, no era como caminar por aquí, era algo difícil de llegar. Y dice en el versículo 5, y uno de los peñascos se levantaba al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Geba. Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor, y aquí este es el versículo, el que hay que aprenderse. Pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Eso es amén. Amén. Fíjense la clase de fe. O sea, para uno poder entender estas cosas, uno tiene que tratar de ponerse en la situación que estaban viviendo. Porque nosotros leemos todas estas historias y es como cuando uno ve una película 2 veces. Tú te sabes el final, sabes que hay una parte linda, pero Jonatán no sabía. Jonatán no sabía lo que Dios iba a hacer. Fíjense la confianza en Dios.
Fíjense el celo por Dios, ese temor de Dios. ¿Cómo él le llama a ese grupo de personas incircuncisos? ¿A quién oímos decirle incircunciso al otro? A David. A David, la indignación que le provocó a David escuchar a Goliat. Mira, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar al pueblo de Dios? Miren cómo Jonatán usa la misma frase, todavía no había pasado, ¿verdad? Dice Jonatán, ven, pasemos a la guarnición, vamos a pasar al campo de este grupo de, ¿verdad? Vamos a pasar aquí a la guarnición de este grupo de incircuncisos, de este grupo que no tiene temor a Dios, de este grupo que no le importa a Dios, que está metiéndose con Dios, que se está metiendo con su pueblo. Y miren la esperanza, la fe que él tiene. Quizás el Señor obrará por nosotros. Ustedes pueden escuchar cómo no es, quizás Dios me da la victoria, que válido. Es válido. Quizás Dios me da la fuerza. Quizás Dios me ayuda. ¿Cuál es el personaje principal en la declaración de Jonatán? Dios. O sea, quizás Dios, quizás el Señor obrará a través de mí. Quizás el Señor quiere hacer un milagro. Quizás Dios quiere usarme. Él pone el protagonista de la historia. Él se asegura que sea Dios. A Dios se le hace fácil. A Él no le hace ninguna diferencia ganar con 2, ganar con 600 o ganar con un montón. Él tiene el poder de hacerlo con 1, tiene el poder de hacerlo con 2, tiene el poder de hacerlo con 10 millones. La victoria es de Dios. Y eso le permitió a él dar esa declaración con tanta fe, con tanta confianza. Pero al mismo tiempo, él está admitiendo la soberanía de Dios sobre esa decisión. Ustedes se fijan cómo él no lo dice con seguridad. Camina, ven, que Dios nos va a dar a todo esto incircunciso. No, dice, quizá. Se me parece mucho a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, mira, nosotros no vamos a adorar tu estatua. Dios tiene el poder de librarnos, pero si no nos libra, igual, no lo vamos a hacer. Es su convicción. Este Jonatán dijo, camina, ven, vamos. A lo mejor Dios decide, a lo mejor Dios quiere librar al pueblo a través de nosotros, a lo mejor Dios quiere usarnos a nosotros para esto. Lo que él estaba seguro es que él estaba dispuesto. Y para él saber eso, para Jonatán tener esa certeza, esa seguridad, ese conocimiento, yo tengo la hipótesis, pienso, que aunque ahí él no comenzó a hacer un recuento del pasado, yo creo que él tiene que haber conocido lo que había pasado antes. Desde Levítico, el Señor le había dicho al pueblo de Israel que 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000 y sus enemigos caerán a espada delante de ustedes. Eso estaba en la Biblia que ellos tenían hasta ese momento, el Pentateuco. En Deuteronomio 32:30 decía, ¿cómo es que 1 puede perseguir a 1,000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado? O sea, ahí en Deuteronomio está diciendo que la pieza determinante para vencer o perder una batalla es Dios. La decisión que Dios haya tomado sobre esa batalla, sobre esa situación, sobre ese conflicto. Más adelante nosotros vemos en la historia de Jueces, primero el pueblo de Israel estaba dirigido por Moisés, ¿verdad? Luego fue dirigido por Josué y otros jueces. Y uno de esos jueces, ustedes pueden recordar a Gedeón, donde Dios dio la victoria, le dio la victoria al pueblo con 300 hombres.
Y era también una situación de grandísima desventaja. Y yo pienso que Jonatán tiene que haber sabido estas cosas. Para uno tener esa confianza así, tiene que haber conocido esas cosas. Tiene que haber sabido que Dios tuvo la capacidad de abrir un mar en dos por medio de un hombre. Tiene que haber sabido que Dios abrió el Jordán por medio de un grupito que se mojó la punta de las vestiduras y se abrió. Él tiene que haber sabido cómo a través de Sansón él destruyó a un montón de personas. O sea, para uno tener este tipo de fe, para uno tener este tipo de confianza, tiene que saber que Dios lo ha hecho antes. Y eso yo les animo a ustedes a recordar, y eso es una cosa que yo trato de hacer en mi propia vida cuando me veo en una situación difícil, una situación de cualquier tipo. Yo comienzo a recordar. Yo digo, es que Dios me ayudó antes. Es que Dios me ayudó antes. Y yo a veces tengo una lista, me gusta escribir y a veces yo hago listas de cosas que yo quiero, oraciones que tengo a Dios. Y de vez en cuando yo me encuentro esas listas. Porque en el momento en que yo la escribí, yo lo pensaba imposible. Lo pensaba una cosa como, no sé, algo muy trivial, muy trivial. No es una cosa como tan guau. Pero yo tenía mi sueño de ir a París. Yo quería, el momento que yo escribí eso, yo dije, eso no va a suceder en la vida nunca. Pero Dios, claro que puede. O sea, ¿qué cosa Dios no puede? Hermanos, yo tuve la oportunidad de ir a París. Fue como, wow. Cuando yo llegué a ver esa lista para atrás y pensé en el momento en que yo escribí eso, dije, mira, en ese momento yo lo veía imposible. En ese momento para mí eso no se iba a poder. Este mismo templo, ¿ustedes recuerdan cuando mi papá predicaba y decía, con quipes y pancitos no se construye el templo, pero con quipes y pancitos se construye el templo? El que vivió ese proceso del liceo atrás con el grupo Pro Templo, vendiendo quipes y pancitos Pro Templo, y uno viendo el tamaño del templo que había que construir, decía, definitivamente, con quipes y pancitos no se construye un templo, pero con quipes y pancitos se construye un templo, porque no depende de lo de uno, no depende de lo que uno tiene necesariamente en la mano, sino que depende de la voluntad del Señor. Y en mi casa, y en la iglesia, y en mi vida, y en la vida de la gente alrededor de mí, los he visto milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, y una sanidad, y una situación en la que uno ve que la mano del Señor está en el medio. Y pensando en eso, hace un tiempito yo dije, óyeme, yo no le estoy pasando esa enseñanza a los niños, de que yo le estoy pidiendo algo a Dios y Dios me responde y yo agradezco. Y dije, mira, yo tengo que orar en voz alta, y orar con ellos para que ellos luego vean el milagro de Dios, para que ellos luego puedan conectar una cosa con la otra. Y lo comencé a hacer, y el último milagrito del Señor fue el otro día que vamos al cine. El otro día no, ayer, antes de ayer, fui al cine con mis sobrinitos y entramos a la plaza. Y ustedes saben, sábado en la noche todo el mundo quiere ir al cine, ¿verdad? Y estaba sumamente lleno. Y yo dije, Señor, en voz alta, chicos, ayúdenme a orar. Señor, te pido que nos ayudes a encontrar un parqueo. Por favor, en el nombre de Jesús, amén. Yo sé que esto suena a ciencia ficción, pero inmediatamente estaba saliendo un carro frente de mí. ¿Y qué hizo Rafael Andrés? Dijo, mamá, papá, Dios nunca me había respondido una oración tan rápido. Si yo hubiera orado en mi mente,
yo oro en mi mente, Señor, por favor, ayúdame a encontrar un parqueo. Gracias, Señor, por encontrarme el parqueo. Esa enseñanza no pasa. Ahora, gracias a Dios, Rafael Andrés sabe que no fue una coincidencia que una persona saliera en ese momento. Él sabe que fue el resultado de una oración. Sí, uno para su propia vida tiene que recordar, Dios lo hizo antes, Dios lo sigue haciendo, Dios lo hizo hoy, Dios lo hará mañana, Dios lo puede hacer ahora. Ese cambio en la vida de una persona muy difícil, uno dice, óyeme, pero es que mira, esa persona está durísima. Comienza a oír testimonios de cómo el Señor transformó la vida de una persona. Comienza a escuchar a aquel que era drogadicto, aquel que estaba entregado al juego, aquel que tenía el matrimonio destrozado, aquel que tenía tal situación. Tú dices, si Dios lo hizo con ese, Dios lo hizo con aquel, Dios lo hizo con este, Dios lo puede hacer conmigo. Recuerda. Y volviendo a la historia, yo pienso que Jonatán tiene que haber sabido. Yo creo que él tiene que haber escuchado antes de esos milagros de Dios. Probablemente esas historias para él eran conocidas, probablemente se sabía. Él tuvo el privilegiazo de haber conocido a Samuel, un profeta certero, un profeta que su palabra no caía en tierra, que tenía una comunicación directa con Dios, que te decía, o sea, él tenía que haber sabido quién era Dios para hacer una declaración tan valiente, una declaración con tanta fe, cargada de tanta fe. Dios no está limitado a salvar con muchos o a salvar con pocos. Dice en el versículo 7, y su escudero le respondió, haz todo lo que tengas en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu disposición. ¿Ustedes saben lo que es eso? Un amigo. Qué bien cuando uno se encuentra gente así, ¿verdad? Oye, comenzamos tal proyecto, dale. Hacemos tal cosa, vamos. Comenzamos tal ministerio, vamos a darle. Qué bueno cuando uno se encuentra gente así. Si ustedes necesitan a alguien así, mira, yo tengo una carga, quiero comenzar un ministerio, quiero hablar, quiero llevarle el evangelio a gente en los hospitales. Ustedes van y hablan con mi mamá. Esa es una persona de esa manera. Dale, vamos a orar, dale para allá, tú puedes, esto se puede, o sea, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Y en este caso de este escudero, que yo digo que estaban hechos el uno para el otro, o sea, él supo escoger bien a su escudero, estaban el mismo nivel de locura, ¿verdad? De locura en el buen sentido de la palabra, locura de hacer una cosa que no tiene sentido humano de hacer. Pero aún más, cuando está pagando las consecuencias de tu decisión. Me explico. Este escudero le dijo, haz todo lo que esté en tu corazón. Pero no fue, haz todo lo que esté en tu corazón. Vaya, yo oraré por ti desde mi casa. ¿Qué implicaba que él le diga, haz todo lo que esté en tu corazón? Que él también iba a tener que ir a donde ese grupo y fajarse con ese grupo y arriesgar su propia vida. O sea, implicaba meterse en el problema con él. Eso a veces pasa como en los matrimonios. Mi amor, quiero dejar el trabajo, quiero emprender un proyecto. Y la esposa te dice, dale. Ella también va a estar pagando las consecuencias. Si te va bien, ¿verdad? Le va bien a los dos. Si te va mal, nos va mal a los dos. Y a veces uno necesita ser ese apoyo para la otra persona. Así como qué bueno encontrarse con gente como ese escudero, también es bueno ser el escudero de alguien. Quizás Dios le habla a otra persona
y te pone a ti al lado para que ese proyecto sea posible. Yo le he dicho a Belkis 1000 veces, que la amo con todo mi corazón, que por ejemplo en este tema del activismo, aunque ella no tomó una decisión consciente de decirme, sí, dale, fue como mi paje de armas. Belkis no salió conmigo en ninguna entrevista, no estuvo conmigo en ninguna marcha haciendo, pero hermanos, yo no podía haber hecho nada sin que ella esté cuidando mis espaldas aquí en la iglesia, coordinando los equipos, coordinando los calendarios, haciendo las cosas. A veces el Señor te da el privilegio de dejarte acompañar de una persona que te permita ser, que pueda agarrar un poco de tu carga y permitirte ser. Y quizás a veces, en otra situación, tú puedes ser el paje de armas de otra persona. Decir, oye, dedícate tú a esto y yo hago todo lo otro, yo hago lo demás. Y el Señor, ¿a quién usó? El Señor usó a Jonatán, pero también usó a su paje de armas. En todo esto, ¿dónde estaba Saúl? En su campamento, tranquilito, debajo de su matica, esperando a ver cuándo era que Dios iba a hablar. Dice entonces Jonatán, mira, él pensó en una estrategia y dijo, mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si ellos nos dicen, esperen a que lleguemos a ustedes, nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si ellos dicen, suban a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado a nuestras manos y esta será la señal para nosotros. O sea, él dijo, entre estos peñascos, ¿verdad? Dijo, nosotros nos vamos a quedar aquí. Está difícil la llegada, no nos vamos a atrever a subir así, sino que nos vamos a poner aquí. Y si ellos nos dicen, vengan, suban, ya, el Señor nos lo entregó. Pero si nos dicen, quédense ahí que nosotros vamos, entonces nos quedamos tranquilitos. ¿Y qué pasó? Cuando ambos se mostraron en la guarnición de los filisteos, estos dijeron, miren a los hebreos saliendo de las cavernas de donde se habían metido. Qué falta de respeto, ¿es verdad? Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y le dijeron, subid a nosotros y os diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero, sube tras mí, pues el Señor los ha entregado a manos de Israel. Aleluya. Aleluya. A mí me parece eso en buen dominicano. Ven a decirte una cosa, ven. Ellos se creían tan los ganadores. Ellos se creían tan invencibles, ¿verdad? Que ellos se pararon y vieron este par de muchachos, probablemente adolescentes. Y dice, miren ahí, ¿quién salió de la cueva? Miren quién salió de... Ven a decirle una cosa, ven a decirle una cosa. Y estos dos, que sabían la prueba que le había puesto el Señor, ¿verdad? Dijeron, listo. Esto era lo que necesitábamos saber. Camina, ven, que el Señor nos lo entregó. Entonces, Jonatán trepó con manos y pies. O sea, él estaba preparado para la oportunidad. Porque si el Señor me manda a mí a trepar manos y pies, hermano, me voy a quedar en las 2 piedras primera y no voy a llegar. Pero este muchacho se le dio la oportunidad, pero él estaba preparado para esa oportunidad. No es solamente tener la oportunidad, sino estar preparado para esa oportunidad. Preparado para la oportunidad que el Señor te va a poner en la mano. Y Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero. Y caían los filisteos delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. O sea, como era un derricadero, yo me imagino que como ellos vieron que se acercaban, quizás quisieron
alcanzarlos a ellos era difícil, Jonatán lo mataba por delante y el que caía, el escudero lo terminaba de matar aquí atrás. Y en eso, por lo menos 20. La primera matanza fue de 20. 2 contra 20. 2 contra 20. Y hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los merodeadores se estremecieron. Y miren esta parte. Ustedes ven esa frase de haz tu parte y Dios hace la suya. ¿Ustedes han oído eso? Tú haz tu parte y el Señor hace la suya. Jonatán y su escudero tomaron la decisión. Decidieron ir para allá. Tuvieron la valentía, la confianza en Dios, la fe, preparados. Fueron, estratégicamente se pusieron en un lugar, comenzaron a tener la batalla, comenzaron a ganar. ¿Y qué hizo Dios? La tierra tembló. O sea, aquí hay una matanza y no solamente se llena de miedo la gente comienza a tener miedo. ¿Y qué es el Señor? Bueno, ¿hace falta miedo? Pues miedo tendrán. Y un temblor en la tierra. Y eso causó una gran confusión en el grupo. Comenzaron a matarse entre ellos. Ellos no sabían quién era que estaba haciendo este asunto y comenzaron a matarse unos entre otros. Y miraron los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín. Y aquí que la multitud se dispersaba, yendo en todas direcciones. Y Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasen lista. Y ahí es que yo vuelvo y digo, caramba, Saúl. Tú estás viendo que ahí se está armando un desbarajuste, ¿verdad? Aquí se está armando un lío. Ese grupo de personas se está matando entre ellos. ¿Qué hace una persona valiente que quiere ganar? Vamos arriba. Ok, ellos están confundidos. Vayan, terminen de matar. ¿Qué hizo él? Se están matando. Vamos a hacer una lista ahora. Vamos a ver. Grupo 1. Grupo 1, miren a ver, están todos, ok, grupo 2, todos, ok, vamos a ver quién falta aquí. Ok, miren, o sea, ese no es el momento de estar pasando una lista. Ese es el momento de actuar, ese es el momento de aprovechar la ola de Dios. Ese no es el momento de uno quedarse sentado ahí, esperar una cosa, es el momento de hacer. Y él lo que hizo fue, vamos a pasar una lista, vamos a ver quién ha salido entre ellos de nosotros. Y entonces Saúl le dijo, y trae el arca de Dios, porque en ese tiempo el arca de Dios estaba con los hijos de Israel. Saúl creía como que el arca de Dios era un tipo de amuleto, parece. Como la gente que abre la Biblia y cree como que Dios va a proteger a la gente porque la Biblia está ahí abierta. La Biblia no es un amuleto, hay que leerla, hay que internalizarla, hay que practicarla, hay que obedecerla, hay que entenderla. Y así Saúl en ese momento, viendo la obra de Dios, viendo lo que estaba pasando, en ese momento él tenía que escuchar una palabra de Dios. ¿Usted no le ha pasado que el Señor le ha hablado una y otra vez, uno como quiera, como que otra confirmación, Señor? Confírmamelo de nuevo. De verdad, eso es lo que tú quieres, que de verdad tú quieres que yo le predique a tal persona, de verdad. O sea, en ese momento donde ya estaba pasando lo que iba a pasar, ahí él pide que le traigan el arca. Hay momentos para actuar y hay momentos para orar. Este era el momento de actuar. Y ya para terminar, les voy a leer el último pedacito de esta historia. Y les animo a que la terminen de leer en sus casas. Primera de Samuel 14. Dice en el versículo 19, y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote y el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba, ¿qué le dijo Saúl al sacerdote? Retira tu mano, o sea, ya déjalo.
Él le había dicho al sacerdote, ven, vamos a buscar la voluntad de Dios. Y él trajo el arca y todas las cosas. Y cuando él vio todo, o sea, no había tiempo para eso. Y ya, déjalo. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla. Y he aquí que la espada de cada hombre se volvía contra su compañero y había gran confusión. Y entonces los hebreos que de antes estaban con los filisteos, que habían subido con ellos de los alrededores del campamento, aún ellos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. O sea, como en ese tiempo habían guerras y se llevaban cautivas personas, parece que habían algunas personas de Israel que estaban junto con el equipo enemigo. Y en ese momento, al ver que Dios le estaba dando la victoria a su pueblo, ellos cambiaron y dijeron, no, yo no voy a pelear a favor de los filisteos, yo voy a pelear a favor de Israel. Y cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también, todo ese grupo que se había escondido en las cuevas, que tenía miedo, que temblaba, cuando ellos oyeron que el Señor estaba dando la victoria, ellos también los persiguieron de cerca en la batalla. Y así libró el Señor a Israel en aquel día. Y la batalla se extendió más allá de Bet-aven. O sea, este impulso de victoria, este impulso, como esa bola de nieve que se va poniendo grande, 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 animó y repartió valentía hasta el que estaba con tanto miedo que se había escondido. Un efecto contagioso, completamente contagioso. Y lo que quiero dejarles, aparte de que ojalá que les haya animado a profundizar en estas historias, leerlas y sacar de ellas lo que el Señor tiene para tu vida, es que seamos más como Jonatán y menos como Saúl. Que seamos más valientes, que confiemos más en Dios, que aprendamos más de lo que Dios tiene para darnos a nosotros. Menos cobardes, menos rezagados, más a tiempo. Y que sea el Señor que nos ayude. Fíjense cómo Jonatán obtuvo la victoria, pero humanamente hablando eso era imposible. No hay forma de que solamente un muchacho con un amigo puedan estremecer así a un ejército de ese tamaño. No hay forma. Y no fue eso lo que pasó. Lo que pasó fue que Dios, a través de un muchacho y su amigo, estremecieron un ejército del tamaño de los filisteos. Gracias. Sabiendo eso, ten la confianza de que en tu vida Dios también puede usar cosas pequeñas. Dios puede usar lo que tú creas insignificante. Dios puede usar a la persona que tú pienses menos adecuada. Dios puede usarte a ti para hacer lo que Él quiera. Lo que hace falta es que nosotros de manera consciente, con valentía, con temor a Dios, con fe, confianza en Él, nos pongamos en las manos de Dios para que sea Él que haga la obra a través de nosotros. Y que el Señor les bendiga.